Amén, hermanos, buenos días. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a este servicio de adoración de Iglesia Bautista El Camino. Le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente para poder tener el estudio de su palabra, para poder cantar cantos de gozo y de alegría a nuestro Padre Celestial. Gracias a cada uno de ustedes por estar presente ahí en su hogar, en su casa, con su familia, en esa pequeña iglesia que tienen allá. Yo les voy a suplicar, hermanos, vamos a dar inicio con nuestro servicio en este precioso domingo, primer domingo de mayo, en el cual vamos a enfatizar la familia. Yo les suplico que ahí donde está usted cierre sus ojos, incline su rostro, pues vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre, Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti a darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque durante una semana más nos has guardado, Padre Celestial, y este inicio de semana lo empezamos con el buen pie, pues estamos reunidos como tu iglesia, Padre Celestial, para hacer tu voluntad, para escuchar tu palabra, para poder cumplirla, para poder adorarte y darte gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo tu amor, y por todas las bendiciones con las que tú nos has rodeado, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Asimismo, hermanos, con ese mismo gozo con el que hemos orado al Señor, les voy a suplicar que busquen en su Biblia, que abra en su Biblia en la primera carta de Juan. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 10 al 15. Primera carta de Juan 5, versículos del 10 al 15. Amén, y espero lo tengan todos a mano. Vamos a leer y la palabra del Señor dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Qué precioso escuchar que nuestro Padre Celestial nos escucha, está atento a nuestro clamor, a nuestras peticiones, y Él responde en su tiempo. Amén, hermanos. Ahora sí, con ese mismo gozo, quiero que le demos las gracias a Dios con este precioso himno. Quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias, mi Señor.
Amén, hermanos, ya que hemos cantado al Señor dándole las gracias, vamos a seguir dándole las gracias por su palabra, recibiendo a nuestro mensajero de esta mañana, hermano Eduardo Marroquín. Dios le bendiga, hermano. Muy buenos días, estimados hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Este domingo, primer domingo de mayo, estamos celebrando en este mes el mes de la familia. Y es por eso, hermanos, que nuestro tema de hoy va a ir relacionado qué hacer cuando la aflicción llega al hogar. Vivimos en un mundo donde inesperadamente hay dolor, hay muerte, hay mucha aflicción por todo lo que pasa en el mundo, como la pandemia, la economía. Nadie está exento, ninguno de nosotros, de que tengamos aflicción por las situaciones inesperadas que pasan en este mundo. Es una batalla constante que tenemos para enfrentar situaciones difíciles. A veces estamos contentos y de repente viene algo que nos quita ese gozo. Estamos seguros, de repente una situación de inseguridad que es inesperado. Por eso en esta mañana yo quiero que recordemos las palabras del Señor que nos dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en este mes vamos a aprender a confiar en el Señor. Y Él nos dijo, claro, tendréis aflicción. Y este mensaje va para usted que en estos momentos está afligido por la situación, ya sea porque le falta trabajo, le está escaseando los recursos para cubrir los gastos de la casa, o por las noticias que vemos. Pero Dios hoy nos va a enseñar con su palabra qué hacer cuando la aflicción llega al hogar. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, donde el Señor nos va a enseñar 3 cosas que hizo una viuda que su hijo se murió estando el profeta Elías en su casa. Leamos Primera de Reyes, capítulo 17. Acompáñeme, por favor, con la lectura de la palabra. Primera de Reyes, capítulo 17, del 7 al 24. Ya está bien, muy bien. Leamos entonces la palabra del Señor. Dice así: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre una cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es en verdad en tu boca. Oremos, hermanos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos haga comprender qué debemos hacer cuando la aflicción llega al hogar. Queremos rogarte, Señor, que aprendamos hoy, que nos enseña tu palabra,
¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo debemos de comprender cualquier cosa que nos cause aflicción, como la pandemia que está afectando ahorita, que nos causa temor? Te ruego, Señor, que tú me uses para dar el mensaje de tu palabra a mis hermanos en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, en la Biblia encontramos la historia de esta madre en aflicción porque ha sufrido la enfermedad y pérdida de su hijo. Qué duro es eso, hermanos. Qué duro es cuando muere un familiar o está enfermo, pero que muera un hijo, eso es más difícil. Y esto afectó tanto a esta mujer, que ella se afligió tanto. Hermanos, la tragedia llegó inesperadamente. Así como la pandemia que estamos teniendo ahora vino inesperadamente. No pensamos que iba a llegar aquí con nosotros. Hoy vamos a ver que esta mujer es una viuda, la cual significa que había perdido a su marido. También ahora su único hijo ha muerto y el dolor le está consumiendo, llenándola de aflicción. Ahora, ¿dónde puede ir una madre cuando está en aflicción? ¿Qué hacer cuando llega la tragedia? Hoy veremos qué hacer cuando la aflicción llega al hogar. En primer lugar, quiero que vean conmigo los primeros 2 versículos y vamos a ver que debemos buscar la razón de la aflicción. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Reyes 17, 17 y 18. Después de estas cosas, que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ahora, hermanos, ¿qué es la aflicción? Es un sentimiento que surge de impotencia. Cuando decimos, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer ante esta situación. ¿Qué pasa cuando llega la enfermedad o la muerte a un hogar? Hay un sentimiento de impotencia. La madre en este punto, si quieren ver conmigo, ella tenía en su regazo a su hijo. Y dice que llegó la enfermedad tan grave que el niño quedó sin aliento. Ella se dio cuenta a su hijo, ya no respiraba. Ella le acercó posiblemente su oído y no escuchó, tocó el cuello y no palpitaba su corazón. Ella entró en una desesperación en ese momento, se afligió tanto que ella reaccionó de la manera como vemos ahora, que la madre reaccionó culpándose a sí misma, porque dice el 18, ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Como quien dice, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo. Hermanos, la madre se culpa a sí misma. Es un sentimiento depresivo de impotencia que no sabemos por qué está sucediendo esto. Y después ella dice ahí en el versículo 18, y le dijo a Elías: ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En ese momento ella le está culpando a Elías, le está echando la culpa a Elías de la muerte de su hijo. Hermanos, es un sentimiento depresivo de impotencia que tenemos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me quitaron mi trabajo? ¿Por qué tenemos esta situación actual? Nos afligimos. Pero la clave es buscar la razón de la aflicción. En la época de Primera de Reyes y en el Nuevo Testamento, la gente pensaba que la enfermedad y la muerte era un castigo que venía de Dios. Por eso la gente decía: ¿y por qué me está pasando eso, Señor? ¿Qué he hecho? Ahora, pero veamos en San Juan capítulo 9. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús le da una respuesta a los discípulos cuando ellos van con Él y encuentran a un ciego de nacimiento. Vea conmigo qué dice los primeros 3 versículos. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, oigan bien, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se dan cuenta, hermanos? En esa época había ese pensamiento. Y a veces hay personas que piensan eso. ¿Será que Dios me está castigando a mí? ¿Dios nos está castigando por eso? En ese momento, quiero que comprendamos que la razón de la aflicción debemos de buscarla. ¿Qué me aflige a mí? Eso es muy importante, hermanos. Cuando descubrimos cuál es el origen,
¿Cuál es la razón que me ha producido a mí esta situación? Comprendemos, por ejemplo, hay gente que dice, no tengo dinero. ¿Cuál es la razón? No ahorró. Se gastó todo el dinero y ahora que viene la inesperada situación de pagar la casa, de comida, todo, dice, ¿qué hago? Y empieza usted a echarle la culpa a otros. Es que no me pagan bien. No, tenemos que buscar la razón de la aflicción que tenemos. En segundo lugar, debemos entregar nuestra aflicción a Dios. En los versículos 19, Primera Reyes 17, 19 al 21 encontramos cómo esta mujer le entregó a Elías su hijo. Dice así el versículo 18. Perdón, hermanos. Dice así en el versículo 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre una cama. Noten bien que Elías le dijo, dame tu hijo. Dios dice, dame tu aflicción. Yo voy a darte una solución a esta necesidad. El profeta le pide su hijo y la madre se lo entrega. Confía en él. El aposento era donde Elías estaba hospedado en la casa de esta viuda. Era donde él oraba. Y él lleva a su lugar de oración al niño. Y miren el versículo 20. Dice la Biblia, y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndome morir su hijo. Hermanos, el profeta lleva al hijo de la viuda al cuarto donde él hablaba con Dios y le pregunta a Dios, ¿por qué, Señor, ha muerto el hijo de la viuda? A veces no entendemos la tragedia, hermanos. Y cuando no entendemos, dice que él clamando a Dios, debemos clamar a Dios. Hermanos, cuando no entendemos el propósito de Dios en las tragedias que tenemos, hasta después comprendemos por qué Dios nos permitió cierta tragedia. Por ejemplo, ahora entendemos muchos para nosotros que la tragedia que estamos pasando ahorita, la pandemia, ha unido a la familia. Puede ser que la razón de Dios, el propósito de Dios es que la familia pueda darse cuenta que había despreciado algo tan importante como es la familia. Y en este mes de mayo, que enfatizamos sobre la familia cristiana, debemos aprender que cualquier aflicción, pongámosela a Dios en sus manos, como hizo esta mujer que le entregó a su hijo. Ahora, él clamó a Dios. Miren, hermanos, en Jeremías capítulo 33:3, dice la Biblia que Jeremías estaba en una cárcel, estaba preso. Y él desde ahí clama a Dios. Y dice la palabra de Dios así, versículo 1 al 3. Jeremías capítulo 33, del 1 al 3. Note bien qué dice Dios aquí a Jeremías, que está en una cárcel, está preso. Jeremías fue acusado falsamente. Sin embargo, cuando él está ahí deprimido y hundido en aquella cárcel, en aflicción, Dios le dice el Señor en Jeremías 33, del 1 al 3, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso, oigan bien, en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, hermanos, nosotros no sabemos qué va a pasar con la pandemia, pero si clamamos a Dios, Dios nos va a responder y nos va a enseñar qué va a pasar. Saben, hermanos, los profetas antes le llamaban videntes, porque ellos podían percibir el futuro, podían intuir qué va a pasar. Eso nos da Dios a nosotros cuando clamamos a Dios. Nos enseña a Dios qué va a pasar. Mientras que la gente está ahí en un estado, está encerrado en la depresión, está encerrado en la aflicción, que está afligido por todo, que vaya para la luz, que el agua, que todo eso. Pero Dios, cuando tú clamas a Dios, como Jeremías, Dios le dice, te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. No conocemos el futuro, pero Dios nos lo va a enseñar cuando clamamos a Él. Ahora, hermanos, ese es el segundo punto. Cuando entregamos a Dios nuestra aflicción y oramos a Dios. Ahora note
como Jeremías en el 21 le dice en su oración: y se tendió sobre el niño y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Hermanos, cuando Elías clamó a Dios, fue específico, porque le dice: te ruego que hagas volver el alma de este niño. Debemos ser específicos cuando pedimos a Dios. ¿Ha clamado usted a Dios, hermanos? ¿Ha clamado usted a Dios cuando tiene una aflicción? Cuando está alguien enfermo. Dios le va a dar a usted una salida. Ahora, hermanos, debemos ser específicos. Yo siempre cuento una historia en la iglesia, en el culto de oración, que había un hombre que no era específico cuando oraba. Le decía: Señor, este año quiero que me des una moto, Señor. Y él clamaba, pero nunca le dijo al Señor qué clase de moto quería. Y en Navidad le regalaron una moto plástica. Y se enojó con Dios: Señor, si yo te pedí una moto. Pero él no fue específico. Y note bien que aquí Elías en el versículo 21 fue específico en su oración. Le dijo: te ruego que hagas volver el alma de este niño. Hermano, usted no tiene trabajo. Sí, Señor, quiero que me des un trabajo, pero diga qué clase de trabajo quiere. No diga un trabajo, le va a dar trabajo en la casa. Diga un trabajo donde yo pueda ganar y cubrir los gastos y dar la ofrenda de mis diezmos para ti, Señor. Cuando alguien está enfermo, diga: Señor, quiero que me sanes del dolor que tengo de mi muela. Por favor, Señor, sáname. Pues él dice: Señor, cúrame de mi dolor. Ese es el punto 2. Debemos entregar nuestra aflicción a Dios, clamando a Dios, pero pidiendo específicamente qué queremos de Dios. En tercer lugar, hermanos amados, debemos clamar a Dios por nuestra aflicción. En el versículo 22 al 24, dice la Biblia que Jehová oyó la voz de Elías. Miren cómo dice el 22. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Dios está atento a escucharnos. Dice: clama a mí, yo te responderé. Hermanos, Dios no es como aquel que había un papá, le decía al hijo: papá, espérame que yo termine de predicar, le decía. No. Dios usted lo interrumpe en cualquier momento y dice: sí, hijo, ¿qué quieres? Tenemos varios ejemplos aquí en la Biblia. Hermanos amados, ahora, ¿por qué escuchó Dios la oración de Elías? Vea conmigo Hebreos 11:6. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6 el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es un punto muy importante, la fe. Porque dice aquí, por la fe también, dice 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, Elías le dijo al Señor: te ruego porque el aliento de este niño, pero él agradó a Dios. ¿Tú estás agradando a Dios con tu vida? Debes agradar a Dios, porque a veces dice: Dios no me escucha, no me contesta. Pero un elemento importante en la fe dice: el que se acerca a Dios debe agradar a Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás agradando a Dios con tus actitudes, con tu manera de tratar a tu familia en el hogar? ¿Cómo es importante eso, hermanos? Dios nos da una familia. La familia viene del griego de filos, el amor del compañerismo, de la comunión íntima en el hogar. Hermanos, en el 23, te ruego, miren cómo dice Elías: lo trajo al aposento de la casa y lo dio a la madre. Hermanos, cuando ya el niño estaba sano, de el 23, y tomando luego al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Hermanos, es impresionante cómo obra nuestro Dios. Dios así es, hermanos. Ella no esperaba eso. Usted no espera una solución, pero espera en Dios, porque Dios va a contestar su petición. Amados hermanos, el último punto está en el 24. Mire cómo dice aquí el versículo 24 de Primera Reyes 17:24. Dice así: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu dicho.
Esta mujer, hermanos, hizo una confesión de fe del poder del amor de Dios. Verdaderamente tú eres varón de Dios. Ella confesó. Hermano, ¿has confesado tú a Dios? ¿Has confesado a Jesús? ¿Has confesado al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿O simplemente te olvidas del Señor? La palabra de Dios estaba en la boca de su siervo. Lo que Elías había dicho es verdad. Eso es muy importante, hermanos. Evalúe si por ahí el que está predicando dice la verdad o es mentira. Estamos rodeados de tantos falsos profetas que predican cosas que no es cierta. Nunca vaya, mira, Dios, tu hijo va a sanar. No, usted no debe decir así, no asegure nada. Diga, Dios, si es su voluntad, va a sanar tu hijo. Dios quiere que seamos así, que digamos la verdad cuando vamos a orar o a consolar a una persona que está en aflicción. Elías no le prometió a ella nada, simplemente fue a orar y hasta que Dios contestó, él confesó, aquí está tu hijo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 11 al 17, encontramos cómo el Señor Jesucristo, nuestro Señor, tuvo compasión de una mujer. Lucas 7, 11 al 17. Quiero que lo busque ahí en su Biblia. Vea cómo el Señor Jesús es compasivo. Dice ahí en el versículo 11 al 17. Lucas capítulo 7. Y quiero que leamos ahí. A mí me fascina esta parte de la palabra de Dios. Como el Señor resucita a un joven. ¿Ya está conmigo? Lucas 7, 11 al 17. Dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hermanos, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ni siquiera lo tocó. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. Hermanos, el Señor aquí dice primero, versículo 3, cuando vio, el Señor ve nuestra necesidad, hermanos. Ve nuestra y dice después, se compadeció. Dios mira algo en usted y no lo ve con indiferencia. Dios lo mira con los ojos del Señor Jesús con amor. Dice que él vio a aquella viuda llorando por su hijo. Se compadeció de ella, dice la Biblia, y le dijo, no llores. No le dijo, voy a sanar tu hijo, simplemente no llores. La consoló. Y acercándose, tocó el féretro, y el joven se levantó y habló, y dice, y después se lo dio a su madre. ¿Qué quieres que Dios te dé en estos momentos, hermanos? Tú tienes alguna necesidad, Dios la quiere dar. Ningún problema es demasiado difícil para que Dios lo resuelva. Ninguna tragedia es demasiado difícil para que Dios traiga paz. Quiero que para finalizar leamos en el Evangelio de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, donde el apóstol Juan nos da una enseñanza sobre las peticiones a Dios. Hermanos amados, Dios lo ha capacitado a usted y a usted, hermana y hermano, como siervos de Dios, para que lleven palabra de consuelo, de compasión a aquellas personas que están en aflicción. No sea indiferente a la situación que está pasando las personas que no creen en Dios. Háblele al Señor con palabras compasivas. Ahí dice la palabra de Dios en el primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 14, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11.
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, oiga bien, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, versículo 15 para terminar, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amados hermanos, para finalizar, vimos la historia hoy de Elías, que estaba hospedado en una casa, y la ama de casa se le muere su hijo en su regazo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que nos enseña tu palabra acerca de que cuando tenemos una aflicción, debemos buscar la razón de la aflicción, preguntándote a ti, Señor, para que tú, que nos das entendimiento, nos hagas comprender por qué confrontamos cosas que nos afligen. También te damos gracias porque aprendimos que cuando tenemos un problema o una aflicción debemos entregarla a ti, como aquella viuda que entregó su hijo al profeta Elías. Y dice la palabra que cuando él clamó a ti, tú contestaste su oración y le diste aliento de vida a aquel niño. Señor, te rogamos que nosotros aprendamos en este momento a clamar a ti, en esto cuando tengamos una aflicción. Y si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, crea en Jesucristo esta mañana. Reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador y tendrá esa confianza de que cualquier aflicción que usted tenga y se la dice al Señor en el nombre de Jesús, Él va a convertir la aflicción en bendición, en una solución. Que Dios les bendiga, hermanos, y que en el hogar reine la paz que solo Jesucristo nos puede dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, qué bendición haber recibido el mensaje en esta mañana y de nuevo recordar cómo el Señor escucha nuestras oraciones. Debemos ser específicos para pedirle, pues Él está dispuesto a contestar a nuestras oraciones cuando sea su voluntad. Ahora, hermanos, vamos a recordar de nuestras próximas reuniones. El día miércoles tendremos siempre nuestra reunión de oración. Conéctese en Facebook, vamos a estar transmitiendo nuevamente el servicio de oración y ahí se van a estar dando las indicaciones de cómo lo vamos a hacer. Asimismo, nuestros grupos homogéneos, Unión Femenil, tiene reuniones a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, Unión Varonil los días viernes a las 7:30 de la tarde. También tenemos nuestras células que se congregan en las casas los días jueves y sábado para poder adorar a nuestro Señor. Ahora, asimismo, hermanos, vamos a terminar ya con este servicio. Vamos a dar una oración a nuestro Padre para agradecerle todas sus bendiciones, haber agradecido su palabra, el mensaje tan precioso que hemos recibido en esta mañana y estar atentos para estar conectados como iglesia nuevamente. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre, Señor. Amado Padre Celestial, te venimos a dar gracias, Señor, por este precioso día, por este primer día de la semana, Señor, en el que tú nos has permitido congregarnos. Quizás no como antes, Padre Celestial, pero sí estamos conectados en un mismo sentir, con un mismo corazón, con un mismo pensar, con una misma fe, con un mismo Salvador, un mismo bautismo, Señor. Nosotros te damos gracias, Padre, por todas las cosas que has hecho por nosotros y esta semana te suplicamos, Señor, que tú nos puedas guiar, que tú nos puedas guardar, pero por sobre todo que nosotros busquemos el refugio en ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por los medios con los cuales nos podemos conectar, Padre Celestial, las redes sociales. También, Padre Celestial, el podernos conectar, el poder vernos, Padre Celestial, el poder estar unidos como iglesia. Te damos gracias, Padre Celestial, asimismo, por tu Iglesia Bautista del Camino,
por nuestro pastor, por cada uno de los diáconos, los líderes de célula, todos los miembros, Padre Celestial, los simpatizantes y todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Te damos gracias, Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y así, hermanos, con ese mismo gozo vamos a terminar con un bello canto y le vamos a pedir a Dios que nos dé un bello hogar. Amén.